para la mente moderna, donde transformamos la filosofía en diálogos profundos que pueden cambiar tu vida. Exacto. Hoy nos adentramos en la sabiduría de Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, Uf, un personaje fascinante. para descubrir cómo cultivar la autosuficiencia del alma. Imagínate, alcanzar una paz interior tan sólida que ni un apocalipsis zombie te inquiete. Y es que Marco Aurelio no era un filósofo cualquiera. Gobernaba un imperio enorme, lidiando con guerras, invasiones, conspiraciones. Aún así, encontraba tiempo para escribir sus meditaciones, una especie de diario personal, Un diario personal, ¿eh? donde reflexionaba sobre cómo vivir una vida plena y virtuosa. ¿Te imaginas la presión de llevar un imperio a cuestas y aún así sacar tiempo para la introspección? Eso sí que es compromiso con el crecimiento personal. Es increíble, ¿verdad? Nos demuestra que la búsqueda de la paz interior no es un lujo, sino una necesidad, incluso para alguien en la cima del poder. Ya. Pero, ¿qué significa exactamente esa autosuficiencia del alma que tanto mencionaba Marco Aurelio? Buena pregunta. La autosuficiencia del alma, para los estoicos, significa que nuestro bienestar no depende de factores externos, Factores externos. como la riqueza, la fama o la aprobación de los demás. Depende de nuestra propia fortaleza interna, de nuestra capacidad de controlar nuestras emociones y de actuar de acuerdo con la razón. Es como si tuviéramos un escudo invisible que nos protege de las tormentas de la vida, ¿no? Por mucho que el mundo exterior se agite, nosotros mantenemos la calma y la serenidad. Exactamente. Y lo interesante es que este escudo no es algo mágico o reservado para unos pocos, es algo que todos podemos cultivar. Todos. Sí. Si nos esforzamos en fortalecer nuestra mente y nuestro carácter, imagina un árbol en medio de una tormenta. El viento sopla con fuerza, la lluvia cae sin cesar, pero el árbol se mantiene firme, Firme. ¿Por qué? porque sus raíces son profundas. La autosuficiencia del alma sería como esas raíces, ¿no? Cuanto más profundas y fuertes sean, menos probable será que las circunstancias externas nos derrumben. Precisamente. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué nos cuesta tanto ser autosuficientes? Si es algo tan beneficioso, ¿por qué no lo practicamos todos? Sí, es una buena pregunta. ¿Será que nos han educado para buscar la felicidad fuera de nosotros mismos? En parte sí. Desde pequeños nos enseñan, a veces sin querer, a depender de la aprobación externa. Buscamos la validación de nuestros padres, profesores, amigos, parejas. Crecemos creyendo que nuestro valor reside en la opinión que los demás tienen de nosotros. Y claro, eso nos hace vulnerables. Si nuestra felicidad depende de lo que otros piensen de nosotros, estamos constantemente a merced de sus caprichos y vaivenes emocionales. Exacto. Es como si viviéramos en una montaña rusa emocional, subiendo y bajando según las opiniones ajenas. Y lo peor es que, aunque consigamos la aprobación que buscamos, nunca será suficiente. Siempre habrá alguien que nos critique, que no esté de acuerdo con nosotros, que no nos valore como esperamos. Es una trampa, ¿no? Una trampa en la que caemos fácilmente sin darnos cuenta. Totalmente. Y la salida de esa trampa es precisamente la autosuficiencia del alma. Cuando comprendemos que nuestro valor no depende de factores externos, nos liberamos de esa dependencia emocional. ¿Nos liberamos? Sí. Y encontramos una paz mucho más sólida y duradera. Es como si pasáramos de ser esclavos de las opiniones ajenas a ser dueños de nuestro propio destino. Exactamente. Y eso nos da una libertad increíble. Podemos tomar decisiones sin miedo al que dirán, podemos expresar nuestras ideas con autenticidad, podemos vivir de acuerdo con nuestros valores sin importar lo que los demás piensen. Es una forma de vivir mucho más auténtica y plena. Suena genial, pero imagino que no es fácil llegar a ese nivel de libertad interior. No, no lo es. Requiere esfuerzo, disciplina y una transformación profunda de nuestra forma de pensar. Pero te aseguro que el viaje vale la pena. Y Marco Aurelio nos dejó algunas herramientas muy valiosas para recorrer ese camino. Me encantaría conocer esas herramientas. ¿Por dónde empezamos? Una de las herramientas más importantes que nos propone Marco Aurelio es la razón. La razón. Los estoicos creían que la razón era la facultad más elevada al ser humano, la que nos diferenciaba de los animales, Ya veo. y la que nos permitía comprender el orden del cosmos. Entonces, se trata de usar la lógica y el pensamiento crítico para analizar las situaciones y tomar decisiones. Exactamente. La razón nos permite ver las cosas con objetividad, Objetividad. sin dejarnos llevar por las emociones, los prejuicios o las creencias irracionales. Nos ayuda a discernir lo que está bajo nuestro control de lo que no y a enfocar nuestra energía en aquello que realmente podemos cambiar. Es como si la razón fuera una linterna que ilumina nuestro camino en la oscuridad, ¿no? Una buena analogía. La razón nos permite ver con claridad las trampas que nos tiende la mente, Trampas. las distorsiones cognitivas que nos llevan a sufrir innecesariamente.
Nos ayuda a cuestionar nuestras creencias limitantes y a construir una visión del mundo más realista y empoderante. Y esta visión del mundo más realista nos ayuda a ser más resilientes ante las adversidades, ¿no? Sin duda, cuando comprendemos que las dificultades forman parte de la vida, que son inevitables, dejamos de luchar contra ellas y aprendemos a aceptarlas con serenidad. No se trata de resignarse o de ser pasivos, sino de enfocar nuestra energía de forma inteligente. Entiendo. Si nos desgastamos luchando contra lo inevitable, nos quedamos sin fuerzas para afrontar los desafíos que sí podemos superar. Exactamente. La razón nos permite elegir nuestras batallas con sabiduría y a enfocar nuestra energía en lo que realmente importa. Fascinante. Entonces, la razón es una herramienta fundamental para cultivar la autosuficiencia del alma. ¿Qué otras herramientas nos propone Marco Aurelio? Otra herramienta fundamental es la gratitud. Los estoicos creían que la gratitud era una virtud esencial para vivir una vida plena y feliz, De verdad. Y sabes, Pupe. porque nos ayuda a apreciar lo que tenemos, en lugar de obsesionarnos con lo que nos falta, ¿verdad? Exacto. La gratitud nos permite enfocar nuestra atención en las cosas buenas de nuestra vida, por pequeñas que sean. Y al hacerlo, cultivamos una actitud mental más positiva y optimista. Es como si la gratitud fuera un imán que atrae más cosas buenas en nuestra vida. En cierto modo, sí. Cuando nos sentimos agradecidos, nuestra vibración energética cambia y atraemos experiencias más positivas. Pero lo más importante es que la gratitud nos libera de la trampa de la comparación y la envidia. Es verdad. Cuando nos comparamos constantemente con los demás, siempre encontramos a alguien que tiene más que nosotros, que es más guapo, más exitoso o más feliz. Y eso nos lleva a un estado de insatisfacción crónica. Exacto. La gratitud nos ayuda a romper ese círculo vicioso y a encontrar la felicidad en lo que ya tenemos. Me gusta mucho esa idea. La gratitud como un camino hacia la paz interior y la libertad emocional. Pero, ¿cómo podemos cultivar la gratitud en la práctica? Basta con decir gracias de vez en cuando. No, la gratitud no es un simple acto de cortesía. Es una actitud mental que debemos cultivar con conciencia y esfuerzo. Una buena forma de hacerlo es llevar un diario de gratitud, Un diario. donde anotamos cada día las cosas por las que nos sentimos agradecidos. ¿Y qué tipo de cosas podemos anotar en ese diario? Cualquier cosa que nos genere un sentimiento de gratitud. Puede ser algo tan simple como haber disfrutado de una taza de café caliente, haber recibido una sonrisa de un amigo, haber escuchado una canción que nos gusta o haber contemplado un hermoso atardecer. Entiendo. Se trata de prestar atención a las pequeñas cosas que nos alegran el día y de agradecerlas con sinceridad. Exactamente. Y no es necesario escribir un tratado filosófico cada día. Basta con unas pocas frases que expresen nuestro agradecimiento. Lo importante es hacerlo con constancia, convertirlo en un hábito diario. Y al hacerlo, nuestra mente se va entrenando para enfocarse en lo positivo y a apreciar las cosas buenas que ya tenemos en nuestra vida. Precisamente, la gratitud es un músculo que se fortalece con el ejercicio. Cuanto más la practicamos, más natural nos resulta sentirla y más beneficios experimentamos en nuestra vida. Me encanta esa idea. La gratitud como un entrenamiento mental para la felicidad. Y no olvidemos que la gratitud no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino también a las personas que nos rodean. Cuando expresamos nuestro agradecimiento a los demás, fortalecemos los vínculos afectivos y creamos un clima de positividad. Es verdad. Un simple gracias puede alegrar el día a alguien y generar una cadena de buenas acciones. Exacto. La gratitud es una fuerza poderosa que puede transformar nuestra vida y la de los demás. Estoy deseando poner en práctica esta herramienta. Y además de la razón y la gratitud, ¿hay alguna otra herramienta fundamental para cultivar la autosuficiencia del alma? Sí, hay una tercera herramienta que es esencial, el desapego. ¿Qué es desapego? Pero eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestro diálogo. ¡Qué intriga! Espero que nuestros oyentes se queden con nosotros para descubrir qué nos depara la próxima parte de este viaje estoico hacia la autosuficiencia del alma. Sin duda, será apasionante. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Retomamos nuestro viaje hacia la autosuficiencia del alma, ese estado de paz interior que Marco Aurelio lo describía en sus Meditaciones. Ya hemos explorado dos herramientas clave: la razón que nos permite analizar las situaciones con objetividad y la gratitud que nos ayuda a apreciar lo que tenemos y a liberarnos de la envidia. Exacto, herramientas poderosas para fortalecer nuestra mente y afrontar los desafíos de la vida con más serenidad. Pero dijiste que había una tercera herramienta esencial, el desapego. Así es. ¿Cómo encaja el desapego en esta búsqueda de la autosuficiencia? El desapego para los estoicos no significa ser fríos o indiferentes a lo que nos rodea. No. Se trata de comprender que todo en la vida es temporal. Las posesiones, las relaciones, incluso nuestra propia existencia. Al aceptar esta impermanencia, nos liberamos del sufrimiento que genera el apego a las cosas. Suena poco paradójico, ¿no? ¿Cómo puede el desapego ayudarnos a disfrutar más de la vida si implica aceptar que todo lo que amamos eventualmente desaparecerá? Piénsalo de esta manera.
Cuando te aferras con fuerza a algo que sucede. Te tensas, te preocupas por perderlo, vives con miedo a que te lo arrebaten. Esa tensión te impide disfrutar plenamente del presente. Es verdad. Es como si al aferrarnos intentáramos congelar el tiempo o evitar que las cosas cambien. Pero la realidad es que el cambio es inevitable. Exacto. El desapego, en cambio, nos permite fluir con la vida, aceptar los cambios con serenidad y disfrutar de cada experiencia sin miedo a perderla. Porque sabemos que aunque las cosas cambien, nuestra paz interior no depende de ellas. Entiendo. El desapego no significa no amar, sino amar sin miedo a la pérdida. Pero ¿cómo podemos cultivar esta actitud en un mundo que nos impulsa constantemente a desear más, a aferrarnos a lo que tenemos, a buscar la felicidad en las cosas externas? No es fácil, sin duda. Requiere un cambio de perspectiva, un replanteamiento de nuestros valores. Una herramienta que nos puede ayudar es la meditación. La meditación. Al observar nuestros pensamientos y emociones con atención plena, aprendemos a desapegarnos de ellos, a no identificarnos con ellos. Es decir, que en lugar de dejarnos arrastrar por la corriente de nuestros deseos y apegos, aprendemos a observarla con distancia, a no dejarnos dominar por ella. Exactamente. Y al hacerlo, descubrimos que nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero yo, no reside en esas cosas externas a las que nos aferramos, sino en algo mucho más profundo y duradero. Fascinante. Entonces el desapego es una herramienta fundamental para liberarnos del sufrimiento que genera el apego a las cosas. ¿Y cómo podemos aplicar esta herramienta en la práctica? ¿Algún consejo para nuestros oyentes que quieran ponerla en práctica en su día a día? Claro que sí. Una forma sencilla de practicar el desapego es hacer un ejercicio de visualización. Visualización. Imagina que tienes en tus manos algo que valoras mucho. Un objeto, una relación, un logro. Ahora imagina que lo sueltas, que lo dejas ir. Observa las sensaciones que surgen en tu cuerpo y en tu mente. ¿Qué sientes? Miedo, tristeza, libertad. Es un ejercicio interesante. Creo que me ayudaría a tomar conciencia de mis apegos y de las emociones que generan. Exacto. Y al repetir este ejercicio con regularidad, podemos ir entrenando nuestra mente para desapegarnos de las cosas con más facilidad. Otro consejo útil es enfocar nuestra atención en el presente. Cuando estamos plenamente presentes en el Corea y ahora dejamos de preocuparnos por el futuro o de lamentarnos por el pasado. Y al hacerlo, nos liberamos de la ansiedad que genera el apego. Es verdad. La mente tiende a saltar del pasado al futuro, creando un torbellino de pensamientos que nos aleja del momento presente. Pero cuando nos centramos en lo que estamos haciendo, en lo que estamos sintiendo, en lo que nos rodea, experimentamos una paz que no depende de las circunstancias externas. Precisamente, el desapego no significa renunciar a las cosas que amamos, sino disfrutarlas sin aferrarnos a ellas. Es como saborear una deliciosa comida sin miedo a que se acabe o abrazar a un ser querido sin temor a la separación. Es vivir cada experiencia con plenitud sabiendo que forma parte de un flujo constante de cambio. El desapego suena a una herramienta poderosa para cultivar la paz interior y la libertad emocional. Pero imagino que, como todas las virtudes estoicas, requiere práctica y paciencia. Sin duda. El desapego no es algo que se consiga de noche a la mañana. Es un camino que se recorre paso a paso con constancia y determinación. Pero te aseguro que el viaje vale la pena, porque al final del camino nos espera la verdadera libertad. La libertad de ser nosotros mismos sin ataduras, sin miedos, sin dependencias. Me encanta esa idea. La autosuficiencia del alma como un camino hacia la libertad interior. Y para recorrer ese camino, contamos con herramientas valiosas como la razón, la gratitud y el desapego. Pero hay mucho más que explorar en la filosofía estoica. Cierto. ¿Qué otras enseñanzas nos pueden ayudar a cultivar esa fortaleza interior que tanto anhelamos? En la próxima parte de nuestro diálogo profundizaremos en la importancia de vivir en acuerdo con la naturaleza, una de las claves de la ética estoica. Descubriremos cómo esta idea, aparentemente sencilla, puede transformar nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Interesante. Estoy deseando descubrir más sobre esta sabiduría ancestral que sigue tan vigente en nuestro mundo moderno. No os perdáis la próxima parte de este apasionante viaje hacia la autosuficiencia del alma. Hasta la próxima. De vuelta